Bienvenidos a EndoTips. El día de hoy vamos a revisar el modelo de consulta del paciente con obesidad. Sin duda alguna, uno de los puntos cardinales que debe cambiar en el manejo de la obesidad. Hablamos ya de la importancia de que el paciente obeso sea considerado un enfermo crónico. Hablamos también de la reclasificación de la misma en base a la afectación física, funcional y médica. Hoy vamos a hablar de lo importante y cómo debe cambiar el modelo de obesidad, de la consulta de obesidad. Bienvenidos a EndoTips. Desde siempre, la comunicación médico-paciente es fundamental, es una parte fundamental de la consulta médica, del acto de la medicina. Sin una buena comunicación médico-paciente, no habrá resultados, así el médico sea el tipo más estudiado, el que más lea y el más actualizado. En la escuela de medicina no tenemos suficiente práctica en cómo comunicar, en cómo llevar a cabo una consulta. Esto es de fundamental importancia en el paciente obeso. Vayamos al centro de la historia. El paciente con obesidad, lo he dicho también en los videos previos, la consulta del paciente con obesidad es una de las consultas más difíciles de todas. Se requieren habilidades no solo médicas, sino habilidades de conocimientos nutricionales, habilidades psicológicas y habilidades de comunicación. El paciente con obesidad llega a una consulta médica lleno de emociones negativas. Por lo general, va a ser un paciente que ya lleva muchos tratamientos con muchos médicos. Ha intentado muchas veces perder peso y o no lo ha logrado, o si lo logra, él sabe que rebota con facilidad. Por un lado, puede ser que el paciente llegue lleno de ilusiones y de confianza porque alguien le ha dicho que el médico que está viendo es un médico que ha bajado de peso a otra persona. Generalmente ese es el punto que lleva. Es el médico que está de moda, el médico que tiene el último medicamento, el que está bajando de peso a las pacientes. Pero otro gran porcentaje, o quizá el mismo, en una ambigüedad clara, es un paciente que llega a consulta con dudas, con temores, con ansiedad, con miedo al fracaso, porque sabe que le ha ido mal una y otra vez. Sin una buena comunicación en la consulta, no va a haber resultados positivos. Y eso es lo que tenemos que ir revisando en los próximos minutos. Recordemos, el paciente con obesidad es un paciente que llega a consulta con expectativas de peso muy altas. Quiere perder mucho peso, lo quiere perder fácil, sin mucho esfuerzo. Por otro lado, tenemos un médico que también desconfía del paciente porque él lo que quiere es que cambie los hábitos. Quiere trabajarlo a largo plazo, la mayoría de las veces, y piensa que el paciente no va a tener quizá mucha disposición de bajarlo. Estamos hablando de dos puntos de vista que se enfrentan. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se no debe hacer en una consulta para obtener una mayor posibilidad de éxito? Creo que voy a empezar primero con lo que no se debe hacer en una consulta de obesidad. Ojo con estos datos y anótenme al final sus comentarios lo que ustedes han visto en su consulta. ¿Qué no se debe hacer? No se debe juzgar al paciente. No se debe criticar al paciente. No, pues es que usted nunca hace lo que tiene que hacer, no quiere hacer nada, usted no ha tenido la fuerza de voluntad suficiente. No se debe retar al paciente, no se debe prometer al paciente y no se debe futurizar. Esas son las partes importantes por las que hay que empezar. ¿Qué no se debe hacer? Ahora, ¿qué sí se debe hacer en la consulta? ¿Cuál es el modelo ideal que diferentes pruebas han demostrado que funcionan? Y son los siguientes puntos. El modelo clásico de consulta motivacional o positiva que aplica bien para obesidad son las 5 AR. Escuchar, preguntar, explicar, aconsejar y motivar. Dentro de la parte de escuchar, es fundamental primero evaluar qué conoce el paciente del problema, qué le preocupa del problema,
qué es lo que el paciente quiere saber del problema. Y en ese entonces, uno de los más importantes puntos a seguir es dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar continuamente, quizá póngase un tiempo de 3-4 minutos sin interrumpir. Y dentro de ese proceso de hablar, de dejarlo hablar, es importante sostener la mirada en el rostro, cuidar mucho el lenguaje corporal de uno y estar observando el del paciente. Es importante estar también muy al pendiente de cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo. El paciente tiene que sentir que uno está escuchando y entendiendo sus inquietudes. Hay que ser empáticos. Eso es muy importante. Las preguntas, una vez que se escuchó, la siguiente A o AR es preguntar. Las preguntas deben de ser abiertas, preguntas en las cuales se le deja al paciente que vuelva a contestar. Recuerden que la consulta es del paciente, no es su consulta, es la del paciente. El que está con más temor, con más inquietud, con más preocupación, con más necesidad de ayuda es el paciente. Hay que escuchar atentamente sin interrumpir ni guiar la respuesta para identificar los problemas del paciente. Las preguntas, repito, deben ser abiertas, sencillas, relacionadas con lo que el paciente acaba de decir, con los problemas que acaba de decir. Y repito, si uno hay que mantener una actitud corporal adecuada. Si usted quiere hacer notas, si queremos hacer notas, hay que hacerlas rápidas y breves, que el paciente no sienta que la atención ya se fue a la computadora, ya se fue al cuaderno, sino que uno sigue intercalando la mirada con el paciente y dejándolo hacer. Hay que tener cuidado si uno toma notas. Hay que facilitar las respuestas del paciente y también es muy importante evitar, repito, criticar o juzgar en ese momento. Importantísima la empatía, ir despacio, es una consulta que lleva más tiempo de lo normal. Hay que mantenerse simple en las preguntas, simple en las respuestas. Y después de eso, a pasar a la tercera AR, que es explicar. Explicar, hacer un resumen, qué es lo que nosotros llevamos hasta ahí, qué es lo que hemos notado, qué es lo que queremos señalar. Hacer un resumen siempre va a ser muy importante. Y posterior a eso, hacer qué es lo que más nos ha llamado la atención de la pregunta. Y pasamos a la cuarta AR, que es aconsejar. Los consejos tienen que ser prácticos, tienen que ser, repito, dirigidos a lo que el paciente ha dicho y deben de ser, sobre todo, consejos que sean realistas, que se enfoquen en el objetivo del paciente para pasar a la última de las AR, que es motivar. Dentro de la consulta de obesidad no puede dejar de hablarse de una serie de actividades o estrategias que son importantísimas y que se han sumado en este nuevo modelo de consulta. En ellos, el automonitoreo del ejercicio y de los alimentos es fundamental porque enfoca al paciente en su realidad y lo hace tomar una responsabilidad. En la consulta se tiene que hablar de la influencia del manejo del estrés, de la importancia del estrés cuando se identifica como una causa importante, la importancia de identificar y controlar los estímulos que le hacen comer y hacer que el paciente tenga una mejor estructura cognitiva, que enfrente su problema, que lo reconozca y que lo entienda, tratar de integrar a la familia como parte de este apoyo y hablar de solución de diferentes conflictos. Durante la consulta, obviamente, lo ideal es tener un equipo en la cual la parte nutricional y de actividad física se ha tratado por la gente que apoya, pero si no es posible, uno tiene que tener al menos los conceptos básicos nutricionales y de actividad física que le ayuden a enfrentar esta situación. Y finalmente, dependiendo de cómo vayan las cosas, si todo va bien, en la consulta tendrá que hablarse de la posibilidad de la prevención de recaídas y de la importancia del mantenimiento de peso. Si ya perdiste 8 kilos y tú quieres llegar a 15, la primera meta es mantén estos 8 kilos y no regreses nunca al peso anterior. Al cierre de la consulta es muy importante resumir la sesión brevemente. ¿Qué encontramos del paciente?
qué le entendimos al paciente. El paciente debe saber claramente que entendemos qué le preocupa y que sabemos qué le preocupa, cuáles son los hallazgos de esa entrevista, cuáles son las principales barreras que encontramos en la consulta, y hay que establecer un plan. Y repito 1000 veces, un plan realista para ambas partes. ¿Qué es lo que el paciente puede hacer en su situación? ¿Qué es lo que a uno le gustaría que el paciente hiciera? Y tratar de llegar al final, preguntarle si está de acuerdo, dónde ve él la dificultad y si ha entendido lo que nosotros buscamos. Fundamental desde el principio, desde la primera entrevista, dejar en claro que nosotros queremos un tratamiento a largo plazo, que nosotros queremos beneficios en salud, que nosotros queremos que cambie sus hábitos, que si las cosas continúan igual, el resultado va a ser exactamente el mismo, que sabemos que ha sido difícil, que entendemos que no es fácil vivir con obesidad, pero que pensamos y que estamos seguros que podemos tener buenos resultados. A mí me gusta siempre decir que mi primera meta es perder un 5% de peso y que después iremos por el 10% y que desde el 5% el paciente tendrá beneficios. Que simplemente mire su respiración, que vea cómo mejora su capacidad física, que miremos su siguiente glucosa, que veamos sus siguientes lípidos, que chequemos su siguiente presión arterial. Mantener la motivación y el foco en la salud es fundamental para lograr resultados en esta consulta de obesidad. Creo, amigos, que es tiempo de cambiar la historia. Tenemos décadas hablando de obesidad, viviendo cómo hay un fracaso tremendo en la consulta de obesidad. Es momento de replantear las cosas. Esta serie de videos de EndoTips ha intentado ubicarnos en la importancia de reclasificarla, de verla de otra manera. Y el modelo de consulta es fundamental en lograr resultados. Tenemos cada vez que sumarnos a una lucha seria, respetuosa, de convencer al paciente con obesidad que la solución no es fácil y no es mágica. Tenemos que sumarnos cada vez más médicos al tratamiento serio de la obesidad, que hace mucha falta. Yo espero que este video haya servido. Espero que este video, que es simple, realmente les ayude a tratar de enfocar la consulta de otra manera. Muy importante que pongan sus comentarios. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia. Compártanla con los demás. Y gracias por ver EndoTips. Síganse cuidando, manténganse sanos. Nos vemos pronto. Gracias.